Entonces les decía, para hoy vamos a ver cómo construir esta tabla. Es muy sencilla. No hoy, digamos, la clase de hoy no es aprender a tomar medidas, esa ya la veremos más adelante, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la tabla y cómo se construye. Estas medidas se pueden sacar, pues, de esa, digamos que de ese proceso de tomarle las medidas a una persona, ¿sí? O estas medidas ya están estandarizadas, ¿sí? Y ustedes las pueden encontrar, cuánto mide según la talla, un contorno de busto, un contorno de cintura, un contorno de cadera y todas las medidas que vienen de aquí para abajo, ¿sí? Listo. Entonces, ustedes se van a ir, abren Excel, ¿sí? Cuando abren Excel les va a aparecer una hoja en blanco, ¿sí? Como esta que ya voy a abrir acá, ¿sí? Una hoja en blanco como esta, ¿sí? ¿Sí? Vamos ahí, cuando abrimos Excel nos aparece una hoja en blanco como esta. Listo. Entonces, en esa hoja en blanco es que nosotros empezamos a escribir, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar medidas de blusa básico. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a construir una blusa, vamos a necesitar una serie de medidas, ¿sí? Hay unas medidas que se toman horizontales, ¿cierto? Y otras medidas que se toman de forma vertical. ¿Cuál es horizontal? Estas que son así, ¿sí? O sea, de esta forma sobre el cuerpo. Vertical, de esta forma sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, verticales como qué? Como los talles, los largos, ¿sí? Largos de manga, largos de pantalón, alturas de cadera, alturas de busto, altura de falda, ¿sí? Esas son medidas verticales. A las medidas verticales, digamos que así como las tomamos, así las dejamos, ahí no hay aumentos. En los anchos o en las medidas horizontales, ¿sí? Entonces vamos a encontrar anchos y vamos a encontrar contornos. Anchos que van de un punto a otro punto sobre el cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo un ancho de espalda, ¿sí? Que va de lado a lado sobre hueso de hombro por la parte de atrás, o sea, sobre la espalda, y se toma la medida, ¿sí? Esos son anchos, ¿sí? Y es una medida horizontal. O los contornos. ¿Qué son los contornos? La medida que se le toma, o la medida circular que se le toma al cuerpo, ¿sí? Entonces aquí hablamos de contornos de busto, contorno de cintura, contornos de cadera, ¿sí? Contornos de rodilla, contornos de muñeca, contornos de brazo, ¿sí? Que es una medida que se toma, pues, dando, digamos que, la vuelta a esa parte del cuerpo, ¿sí? Con la cinta métrica. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿O sí me hago entender con las medidas verticales, horizontales? Sí, señor. Listo. Entonces, para una blusa, como es la parte superior, ¿sí? Es una prenda superior. Entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Tomar las medidas al busto, ¿sí? Al busto, pues nosotros le tenemos que rodear todo, el busto y la espalda, ¿sí? Para tomar esa medida. Por eso a eso lo llamamos un contorno. Y sería un contorno de busto, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener contorno de busto. Pues aquí ustedes ven, la letra empieza a quedar amontonada, lo que hacemos es ampliar la celda. Ya sabemos cómo ampliar la celda, nos paramos aquí arriba, cuando nos aparece esta cruz, lo que hacemos es abrirla, ¿sí? Y ya tenemos el espacio. Le paso por acá. Listo.
Entonces, aquí vamos a dejar, bueno, este sería el título, pero nos faltó colocar acá que aquí estas son las medidas, ¿cierto? Que vamos a tomar, o las características de esas medidas, ¿sí? Aquí, pues, esta es, digamos que va a ser el dato, la medida como tal, ¿sí? En centímetros. Entonces, esto va a ser en centímetros. Hay algunas medidas a las que le vamos a dar aumentos, ¿cierto? Entonces, aumentos. Y dándoles aumento, pues vamos a tener una medida más aumento. ¿Cierto? O un total, pero digamos que el total lo dejamos al final. Luego de ahí hay medidas, como les decía inicialmente, que les vamos a sacar la sexta parte, ¿sí? Hay otras medidas, bueno, mira, aquí cuando yo escribo un sexto y me empieza a aparecer una fecha, ¿sí? Es porque Excel me lo toma, ¿sí? De esta forma, pero entonces nosotros vamos a tomar estas tres celdas donde vamos a colocar unos fraccionarios y nos vamos aquí arriba donde aparece este cuadro, ¿sí? Desglosamos lo que hay ahí, ¿sí? Le damos clic sobre esta flechita, ¿sí? Y buscamos donde dice fracción, ¿sí? Le damos fracción. Inmediatamente volvemos a escribir acá un sexto. Hay otras a las que le vamos a sacar la cuarta parte, ¿sí? Es decir, lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Perdón. Y hay otras medidas a las que le vamos a sacar la mitad. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que acá esta letra está montada, no se nota bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando las letras están montadas de esta forma? Y le damos ajustar texto. Una vez ajustamos texto, pues ella se acomoda. Vamos a tomar todo esto de acá. Vamos a tomar todo esto de acá y lo vamos a centrar para que se vea mejor en la tabla. Acuérdense que si nos vamos acá, le damos todos los bordes y ya se nos va dividiendo como tabla, ¿sí? Pero como todavía no hemos colocado todo lo que está o debe ir acá, pues todavía no vamos a, digamos, a seleccionar toda la tabla. ¿Vamos bien hasta acá o de pronto alguno no sabe cómo colocar alguno de estos datos que hemos colocado? ¿Sí? Sobre todo aquí donde cuando uno escribe le puede estar apareciendo una fecha o otro número diferente. Daniel, qué pena, me vuelve a decir dónde consigo para colocar fraccionarios. Ok. Entonces, selecciona estas tres, que es donde vamos a colocar los 3 números fraccionarios, ¿sí? Y aquí, en esta parte de arriba, donde está la barra, si ve el cursor moviéndose, aquí despliega esta flecha, ¿sí? Le da la flechita y se despliega esta serie de opciones que ustedes ven acá. Entonces, aquí abajo dice fracción. Le dan clic ahí donde dice fracción y él se los deja colocar tal cual como está acá. ¿Sí? Ok, gracias. Listo. Bueno. Listo. Entonces les decía que las medidas pueden ser verticales u horizontales, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cuáles son las medidas verticales? A ver si me están prestando atención. Largos. Los largos, ¿sí? Todo lo que va de esta forma sobre el cuerpo. Es decir, yo tomo el metro, ¿sí? Y lo coloco de esta forma sobre el cuerpo.
así. Medida alto de busto a largo de talle, ¿sí? Entonces les decía que hoy no va a ser la clase sobre cómo tomar las medidas, sino vamos a hablar de estas medidas para que cuando estemos tomando las medidas podamos avanzar. ¿Listo? Y hay otras medidas que son de forma horizontal, es decir, se toman sobre el cuerpo de esta forma. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas medidas? Las horizontales son las que van, por ejemplo, contorno de busto, contorno de cadera o contorno de cintura. Sí, que van alrededor del cuerpo o que son los anchos, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces teníamos como una primera medida el contorno de busto, ¿sí? Entonces, luego habrán otros contornos. ¿Cuál sería el siguiente contorno si estamos hablando de esta parte superior, ¿cierto? Y estamos en el contorno del busto o del pecho, si fuera para hombre, ¿sí? ¿Cuál sería la siguiente medida que tomaríamos de ahí hacia abajo? Contorno de cintura. Contorno de cintura, ¿cierto? Entonces vamos, contorno de cintura. ¿Cuál seguiría? Si estamos hablando de las medidas para la blusa. El siguiente contorno. De cadera. Contorno de cadera, sí señora. Listo. Y nos falta un contorno, ¿cierto? Que de pronto podría ser el primero en tomar, ¿sí? Que está encima de la medida del contorno de busto, ¿sí? ¿Cuál sería ese contorno? Contorno de cuello. Contorno de cuello, sí señora. Listo. Entonces, contorno de cuello. Entonces, aquí tenemos estas medidas, ¿sí? Contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera y contorno de cuello. Luego nosotros vamos a empezar a tomar unas alturas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Pues para que nosotros podamos ubicar estos contornos, ¿sí? Sobre ese molde. Entonces, ¿dónde, digamos, ubicaríamos nosotros el contorno de busto? ¿Cuál creen ustedes que sería la altura que tenemos que tomar para poder ubicar este contorno de busto? La altura de busto. La altura de busto, sí señora. Entonces, altura de busto. Esa sería la medida que nosotros tomamos, ¿cierto? Desde donde inicia el cuello hasta el pezón, ¿sí? En el caso de las mujeres. Entonces, altura de busto. Una vez tenemos esa altura, podemos ubicar la línea de busto, ¿sí? Y sobre esa línea es que vamos a colocar el contorno de busto. Listo. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar el contorno de cintura? El largo de talle. El largo de talle, sí señora. Pero entonces ahí, cuando decimos talle, ya estamos hablando de un largo, ¿sí? Entonces cuando hablamos de talles, hablamos del largo hasta la cintura en el delantero, ¿sí? O en la espalda. Entonces ahí hablamos de talle delantero y talle de espalda. Entonces, en este primero vamos a colocar talle delantero. Por acá alguien me escribe en el chat. Sí, señora Yasmin, todavía faltan estas dos medidas que coloca ahí, pero primero estamos como identificando dónde vamos a ubicar estos contornos que están arriba, ¿sí? Y ahí entonces vamos ubicando de dónde salen estas, digamos, estas otras medidas, ¿sí?
Entonces, tenemos que para poder ubicar el contorno de busto, vamos a necesitar una medida de altura de busto, ¿sí? Que para poder ubicar el contorno de cintura, vamos a tener que un talle delantero, ¿sí? Y un talle de espalda. Entonces, acá los podemos colocar, ¿sí? De una vez. Espalda. ¿Sí? Fíjense que lo que yo estoy haciendo acá tiene algunas diferencias con la tabla anterior, ¿sí? Diferencias en la ubicación, en la forma, ¿sí? En que tomé las medidas, porque las medidas pues son las mismas, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Que nosotros, digamos que le pongamos lógica a qué voy a hacer como medidas, ¿sí? Para que no se me quede ninguna por fuera. Yo sé que algunos de ustedes saben tomar medidas, ¿sí? Y que hacen prendas sobre medidas, pero también sé que cuando hacen eso, como lo tienen acá, es que tengo contorno de busto, contorno de cintura, contorno de, ¿sí? Se les olvida tomar algunos datos, porque no tienen como esa lógica de cuáles son las medidas, ¿sí? Que debo tomar para poder ubicar las siguientes medidas y poder realizar ese, digamos que ese molde, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy estoy tratando como de que no es que yo coloco talle delantero y talle espalda porque sí, sino que estas dos medidas son necesarias cuando yo estoy construyendo el molde, ¿sí? Para poder ubicar esta otra medida que está acá, que es el contorno de cintura, ¿sí? Luego entonces nosotros vamos a tener un contorno de cadera y vamos a tener que ubicar una línea de cadera. ¿Cómo hallo yo la medida para ubicar este contorno de cadera? ¿Alguien me puede decir? Bajo desde el contorno de cintura y ahí tengo la medida del contorno de cadera. Sí, pero ¿cómo sé yo dónde exactamente voy a ubicar esa medida? ¿Qué medida tengo que tomar para saber dónde voy a ubicar el contorno de cadera? La altura La altura de cadera, ¿sí? Que nosotros la vamos a tomar desde donde tomamos la medida de contorno de cintura, ¿sí? Hacia abajo, la parte más sobresaliente de la cadera, hasta ahí sería el contorno de cadera, ¿sí? Sí, el contorno de cadera, y ahí vamos a ubicar la altura de cadera, ¿sí? Altura de cadera. Necesitamos esa medida, altura de cadera, ¿sí? Para poder nosotros ubicar ese contorno. Pues yo puedo tener el contorno de cadera o cualquier otra medida, pero si no, digamos, tengo la medida exacta de dónde la voy a ubicar, pues simplemente ese molde no me va a quedar como debe ser, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos estos contornos y estas alturas, ¿sí? Nosotros, ¿qué más necesitamos ubicar dentro de un molde? Necesitamos ubicar las pinzas, ¿sí? ¿Dónde van a quedar las pinzas? Entonces, para nosotros poder ubicarle las pinzas a esa blusa, ¿sí? Vamos a necesitar una medida, que ya me estaban preguntando por ahí, bueno, ¿y de dónde vamos nosotros a...? Falta esta medida. Pues, ¿cuál es esa medida? ¿Sí? ¿Con cuál medida creen ustedes que se ubicarían las pinzas? ¿Dónde se ubicarían las pinzas? medida por la separación de busto. Sí, señora. Entonces, esa es la medida que nos dice dónde vamos a ubicar la pinza. ¿Sí? Separación de busto. Fíjense que ninguna medida está puesta solo porque sí, ¿sí? Sino que representa,
¿sí? Un lugar dentro de ese molde, ¿sí? Para que nosotros podamos ubicarla, ¿sí? Y pues que ese corpiño nos quede perfecto, ¿sí? Entonces sería separación de busto. La separación de busto, pues ya cuando veamos la clase de cómo tomar medidas, nos vamos a dar cuenta que se toma de pezón a pezón, ¿sí? Esa medida de pezón a pezón es la separación de busto. Listo. Hay otra medida que nos dicen, bueno, falta aquí, ¿sí? Si nosotros vamos a construir la sisa, ¿sí? Que sería una siguiente medida la sisa, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber desde dónde inicia esa medida de sisa? ¿Sí? ¿Cuál sería esa medida que nos hace falta tener en cuenta para empezar a construir esta sisa? ¿El hombro o el ancho de espalda? El ancho de espalda, sí señor. Entonces aquí nosotros vamos a colocar ancho de espalda. Y ese ancho de espalda, pues ya luego vemos la clase como debe ser, pero pues ya les decía, va de punto a punto, ¿sí? De huesito a huesito, por detrás, o sea, sobre la espalda, y estaríamos hablando del ancho de espalda, y a partir de ahí es que empezamos a construir la sisa, ¿sí? ¿Qué otras medidas creen ustedes que hacen falta para construir una blusa? La medida del cuello. Ya lo tenemos acá, contorno de cuello. La La bueno, medida de hombro. Sí, puede ser, sí, dependiendo del modelo, pero digamos que acá estamos hablando de un básico, entonces con la medida del ancho de espalda ya tenemos, digamos que ese ancho de hombro, ¿sí? Tenemos ancho de espalda y tenemos contorno de cuello, ¿sí? Contorno de cuello nos va a indicar el punto donde inicia el hombro, ¿sí? Y el ancho de espalda nos va a indicar hasta dónde termina, ¿sí? Cuando lo queremos hacer, por ejemplo, una blusa de manga sisa, ¿sí? Y queremos que quede específicamente en un punto, ahí sí tomamos esa medida de largo de hombro, ¿sí? Entonces, porque no va a caer aquí sobre el hombro, sino lo queremos más antes, digámoslo, ¿sí? O queremos que quede más caído, entonces le tomamos esa medida. ¿Sí me hago entender? Digamos que por ahora, como es un corpiño y es un básico, el contorno de cuello y el ancho de espalda me dan los dos puntos de dónde a dónde va a caer el hombro. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿El largo de la blusa entraría ahí? Sí, señor. Pues el largo de la blusa o largo total, ¿sí? Nosotros lo podemos tomar, ¿sí? Como largo total, ¿sí? O para este caso, que es un básico, ¿de dónde sale el largo de la blusa? Del talle delantero, ¿sí? Más la altura de cadera, ¿sí? Es decir, que ese primer básico quedaría justo sobre la cadera, ¿sí? Entonces ese sería el largo de la blusa. Pero nosotros lo podemos tomar el largo total si lo queremos antes de la cadera o después de la cadera. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta digamos que es una medida que ustedes pueden o no tomar, ¿sí? Si la quieren justo sobre la cadera, pues ya tienen las dos medidas, el talle delantero y la altura de cadera, y ese sería el largo de la blusa. O por lo contrario, pues vamos a tomar este largo total. Listo. ¿Qué otras medidas hacen falta? Yo les había enviado la tablita para que fueran ustedes como guiándose, ¿cierto? Sí, en la tabla que usted nos envió aparece largo de falda, largo de manga, contorno de brazo y contorno de muñeca, altura de codo. Ajá. Entonces, ¿creen que el largo de la falda es necesario para construir una blusa?
No, señor, si es por separada la blusa, no hay necesidad de la falda. Exacto, ¿sí? Entonces fíjense que en la tabla que yo les envié, que es esta de acá, ¿sí? Ustedes tienen unas medidas para el patrón básico de blusa, pero entre esas medidas hay una medida que no es de ahí, ¿sí? Que es el largo de la falda. Entonces, a eso es que voy, que no tiene que ser, ¿sí? Aprenderse las cosas simplemente de memoria, ¿sí? Cuando uno se aprende las cosas de memoria, ¿sí? Es porque la va a recitar tal cual y siempre va a ser así. Pero en nuestro caso, eso no va a ser así porque siempre vamos a tener algunas diferencias. Y entonces es ahí cuando tenemos que hacer uso de la lógica. Bueno, entonces les decía, si estamos hablando de prenda superior, pues entonces estamos hablando de blusas, ¿sí? Ya sean de manga sisa, de tiras, con manga larga, con manga corta, estamos hablando de chaquetas, ¿sí? Todo lo que son prendas superiores, chalecos, ¿sí? Pero si ya sabemos cuál es la prenda que vamos a construir, pues le vamos a poner lógica cuáles serían esas medidas, ¿sí? Que vamos a requerir. Para algunas prendas, aquí faltan medidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son prendas más, digamos, con más detalle, ¿sí? Por lo menos un corpiño, entonces aquí faltaría, si vamos a hacer un corsé, ¿sí? Entonces aquí faltaría tomar contorno de bajo busto, ¿sí? Para que digamos que esa prenda quede ormando el cuerpo, ¿sí? Entonces, hay que ponerle lógica a lo que estamos, digamos que a lo que estamos haciendo, no solamente aprendernos esta tabla, ¿sí? O sea, Daniel dijo que era esta tabla y esas son las medidas que se deben tomar. No. Hay que ponerle lógica, ¿sí? ¿Qué sobra de acá y qué hace falta dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿sí? Entonces, digamos que aquí de pronto que hizo falta, como para dejarlo claro, que era blusa con manga, ¿sí? De manga larga. Entonces aquí, ¿sí? Por eso estábamos viendo aquí en la otra tabla, analizando cuáles serían esas medidas, ¿sí? Sin tener como claro cuál sería la prenda, ¿sí? Si era de manga larga, de manga corta, ¿sí? Simplemente dijimos que eran las medidas para una blusa básica, ¿sí? Entonces, medidas, patrón, blusa básica, manga larga. Entonces, ya sabiendo que es manga larga, ¿qué nos hace falta aquí como medida? ¿Sí? Nos hace falta el largo del brazo, ¿sí? La altura del codo. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes ven en la tabla anterior que dice altura codo. ¿Sí? ¿Por qué es necesario la altura codo? ¿Sí? Porque nosotros a veces nos encontramos con prendas que nos quedan muy ajustadas en el brazo, ¿sí? O todo lo contrario, quedan muy amplias de brazos sin que esa fuera la intención, ¿sí? Porque cuando esa es la intención, ese es el diseño, pues claramente así va a ser, ¿sí? O por ejemplo, cuando vamos a hacer cortes o cuando vamos a colocar cauchos en la manga, ¿sí? Para darle diseño, para darle otro diseño. Necesitamos estas alturas. ¿Dónde está ubicado el codo? El caucho no nos puede quedar ubicado sobre el codo, ¿sí? O muy pegado al codo, porque eso incomoda, porque ahí es donde está el movimiento del brazo. Entonces necesitamos saber, ¿sí? Dónde está esa altura. El largo de la manga, ¿sí? Que también nosotros lo podemos tomar como pues largo de brazo, ¿sí? Pero en este caso coloquemos largo de manga para que de una vez sepamos, ¿sí? Si es manga larga, pues la tomamos hasta la muñeca. Si es manga corta, pues hasta donde queramos la manga, ¿sí? O si es manga 3/4, que va a mitad del brazo, ¿cierto? Entonces, hasta donde nosotros, del antebrazo, perdón, hasta donde nosotros queremos el largo de esa manga, ¿sí? Pues vemos acá esta medida de falda, vamos a colocar en rojo que no hace parte de lo que es una blusa, ¿sí? Entonces esta medida no va.
Largo de manga, altura de codo. Entonces, una vez teniendo estas dos, ¿sí? Es donde vamos a ubicar, ¿qué es lo que vamos a ubicar acá en estos largos? Pues vamos a ubicar un ancho de brazo y vamos a ubicar un contorno de muñeca. Que lo podemos llamar contorno de muñeca, ¿sí? O lo podemos llamar ancho de puño. ¿Sí? Generalmente, pues el ancho de puño es lo que nosotros comúnmente vemos en las medidas. ¿Sí? O contorno de muñeca, como ustedes lo quieran tomar. Entonces, ya volviendo a lo que es nuestra clase de Excel, ya teniendo todas estas medidas, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos toda esta tabla, ¿cierto? Toda esta información la sombreamos. ¿Cómo hacemos eso? Mantenemos el clic sostenido desde este punto, ¿sí? Hasta abajo, hasta el último dato, que es el ancho de puño. Y nos vamos aquí arriba, le decimos todos los bordes, ¿sí? Y de una vez nos lo deja como tabla. Si lo queremos poner más bonito, pues entonces lo dejamos así seleccionado. Nos vamos ahí mismo y le decimos borde de cuadrado grueso, ¿sí? Para que nos deje por fuera un borde más ancho, ¿sí? Y podemos tomar este primero y darle la misma condición, ¿sí? Listo. Entonces, ustedes ven, ¿sí? Que esta tabla tiene unos colores, ¿sí? Esos colores son para diferenciar cuáles son las medidas a las que le sacamos la sexta parte, cuáles son las medidas a las que le sacamos la cuarta parte, es decir, la dividimos en 4 partes iguales, y cuáles son las medidas a las que le sacamos mitades, ¿sí? Si se dan cuenta, la sexta parte solo se le saca al contorno del cuello, ¿sí? Es una medida que nosotros tenemos en cuenta para hallar el reboque de la prenda, ¿sí? Entonces, solo al contorno de cuello le sacamos esta sexta parte. Por eso, donde dice contorno de cuello, ¿sí? Mantenemos la letra control oprimida, seleccionamos donde dice un sexto y seleccionamos la casilla donde va a estar ubicada esa medida, ¿sí? Manteniendo la tecla control oprimida, seleccionamos esas tres y le damos color, ¿sí? En este caso lo teníamos en azul, pues lo dejamos en azul. ¿Sí? ¿Todos pudieron hacer eso así? ¿Sí? ¿Pudieron darle color a esas tres celdas sin tener que hacerlo uno por uno? No, me quedé atrasada, por favor. ¿En dónde? Ahí en la aplicación del color. Sí, señor. Listo. Entonces, recuerden que la letra control, ¿sí? Si de pronto no la han ubicado, está en el teclado en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior izquierda, ¿sí? Entonces, y es una tecla que dice CTRL, ¿sí? Eso que dice ahí, se encuentra en la tecla de esta forma, ¿sí? La tecla control. Con esa es que vamos a seleccionar las casillas que vamos a darle color, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas casillas? Entonces son contorno de cuello, ¿cierto? Lo seleccionamos, oprimimos la tecla control y la mantenemos oprimida, es decir, no la vamos a soltar hasta que no seleccionemos las tres casillas. La mantenemos oprimida, le damos clic aquí donde dice un sexto y le damos clic aquí en esa intersección que hay, ¿sí? En esa celda, es decir, donde vamos a colocar el dato. Le damos clic ahí, ¿sí? Soltamos ahora sí la tecla control, ¿cierto? Y nos vamos aquí arriba
en donde está el baldecito del color, ¿sí? Le damos en la flechita para que nos muestre todas las opciones de color, ¿sí? Entonces, aquí él nos da unas opciones de color. Pero si ustedes quieren más opciones, pues les dicen aquí más colores, ¿sí? Porque de pronto no está el color que ustedes quieren, ¿sí? Entonces, no es que yo quiero un rosadito más claro y ahí no está. Ah, bueno, pues aquí está, ¿no? Yo quiero un aguamarina que ahí no está. Entonces, le doy clic a ese color, aquí lo puedo ver. Si es el color que estoy buscando, ¿sí? Le doy aquí en aceptar e inmediatamente se me pintó de ese color, ¿sí? Cuando ustedes vayan nuevamente acá, se van a dar cuenta que esos colores ya empiezan a aparecer aquí en colores recientes, ¿sí? Que son los colores que de pronto estamos usando que no están aquí arriba, ¿sí? Ahí les dejo otro tip para la clase de Excel. ¿Listo? ¿Listo, señora Rosa? ¿Se pudo? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, hay unas medidas a las que nosotros le vamos a sacar la cuarta parte, ¿sí? Y esas medidas son los contornos de busto, contornos de cintura y contornos de cadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el molde, nosotros hacemos la cuarta parte de lo que sería la prenda, ¿sí? Entonces, sobre esas líneas de busto, cintura y cadera, ¿sí? Nosotros vamos a ubicar la cuarta parte, ¿sí? Porque tenemos una mitad que son los dos delanteros, ¿cierto? Y otra mitad que es la espalda, ¿sí? Entonces, como no hacemos el molde completo de espalda por los dos delanteros de una vez, sino la mitad de ese molde, ¿sí? Entonces ahí es cuando estamos hallando esa cuarta parte de esa medida, ¿sí? Por eso esos contornos tienen una cuarta parte. Entonces, hacemos lo mismo. Nosotros tenemos, ¿sí?, estas tres medidas, ¿sí? Las seleccionamos, colocamos control, o sea, mantenemos oprimida la letra control y vamos a seleccionar las otras casillas que vamos a pintar de color, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Donde dice un cuarto y las casillas correspondientes a esas medidas, ¿sí? Entonces, ahí, nuevamente, seleccionamos un color, ¿sí?, que le vayamos a dar, pero vuelvo y les explico. Si ese color no está dentro de esta paleta de color, nos vamos aquí donde dice más colores, ¿sí? Y nos va a mostrar otra paleta de color, ¿sí? Y ahí buscamos el color que nosotros, pues, querramos, ¿sí? Vamos a darle este terracota que está acá, ¿sí? Como para que vayamos viendo cómo podríamos manejarlo diferente a, ¿sí?, a lo que siempre hemos visto. Entonces le damos a aceptar e inmediatamente estas casillas se pintan de ese color, ¿sí? Ahí me disculpan que de pronto está un poco encendido el color, pero pues es para que podamos nosotros pues ver cómo es esta opción, ¿sí? ¿A qué le sacamos nosotros mitades? Le sacamos mitades a los anchos. Ancho de espalda, ¿sí? Le sacamos mitad al ancho de brazo, ¿sí?, al ancho de puño, ¿sí? A esas medidas le sacamos mitades. Y hay otra medida a la que nosotros le sacamos mitad, ¿sí?, lo vemos acá, que es separación de busto, ancho de espalda, contorno de brazo y contorno de muñeca, que es lo mismo ancho de brazo y ancho de puño, ¿sí? Pero ¿Sí me hago entender? Entonces, separación de busto, ancho de espalda, mantengan oprimida la letra control para seleccionar las casillas, ancho de espalda, ancho de brazo y ancho de puño, ¿sí? A esos anchos, ¿sí?, es que nosotros le vamos a aplicar la mitad. Entonces, mantenemos oprimida la letra control, seleccionamos aquí donde dice un medio, buscamos la casilla a la que le vamos a aplicar ese color, ¿sí?, que son esta, ¿sí?, y estas dos últimas. Una vez tenemos señaladas todas las casillas a las que le vamos a aplicar ese color, pues nos vamos aquí arriba al baldecito, buscamos el color, pues
les vuelvo a explicar, ¿sí? Podemos seleccionar cualquiera de estos colores, ¿sí? Pero hoy estamos viendo cómo aplicar un color diferente a esta paleta de color. Entonces, vamos aquí donde dice más colores, ¿sí? Y buscamos el color que creemos es el que estamos necesitando, ¿sí? Entonces, le damos, por ejemplo, aquí en este azul. Y aquí podemos ver el color que seleccionamos, ¿sí? Entonces, no, ese no era, era un violeta. Vamos a ver por acá. Aquí un violeta, le damos a aceptar, ¿sí? Me disculpan los colores chillones, pero quiero que se note lo que estamos haciendo, ¿sí? Pues inmediatamente esas casillas se aplicaron de color, ¿sí? Hoy, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una combinación entre el manejo de la tabla Excel o de la herramienta Excel, ¿cierto? Y la toma de medidas. Y les decía que esa toma de medidas ya vamos a tener una clase para poder tomar las medidas, ¿sí? Pero hoy estábamos analizando cada una de estas medidas, ¿sí? A ponerle lógica a estas medidas. Hay unas medidas que van a tener aumentos. Ustedes se dan cuenta, ¿sí? Que acá hay una fila, una columna, ¿sí? Hay una columna que se llama aumentos. Entonces, ¿a cuáles de estas medidas nosotros les damos aumentos? Aquí vemos, ¿sí? La misma columna de aumentos. ¿A qué le damos aumentos? Le damos aumentos a la medida del contorno de busto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo una prenda en tejido plano, ¿sí? De pronto en tejido de punto no suceda ese inconveniente. Pero en un tejido plano, donde la tela no tiene elongación, eso quiere decir que la tela no estira, ¿sí? Si le dejamos exactamente esa medida, cuando la persona respira profundo, ¿sí? El pecho se agranda. Entonces, si no le damos ese espacio, ¿sí? O ese desahogo, pues entonces se va a sentir apretada con esa prenda. Entonces, a esa medida le damos aumento de 4 centímetros. A la sisa, ¿sí? Le damos 2 centímetros de aumento, ¿sí? Al contorno de brazo, pues también le vamos a dar un aumento de 5 centímetros, ¿sí? Porque si no, entonces, cuando vayamos a colocar el puño, ese puño nos va a quedar ahí súper ajustado. Además, porque también va a tener que montar, ¿cierto? Si tiene botonadura, va a tener que montar y tenemos que darle ese espacio. Entonces, le damos 5 centímetros de aumento al contorno de brazo o ancho de brazo, ¿sí? Ah, perdón, estábamos hablando del puño, era la explicación, ¿sí? Del puño, que es donde le vamos a dar aumento de 2 centímetros, y al brazo le damos aumento de 5 centímetros, ¿sí? Para que pues podamos tener desahogo también en la prenda. Cuando nosotros mantenemos el brazo relajado, pues el brazo, digamos que mantiene una medida, pero cuando ustedes hacen este movimiento, ¿sí? El músculo pues también se recoge, ¿cierto? Y si lo dejamos ajustado, pues nos va a quedar la prenda molestando, ¿sí? Entonces, por eso ahí le vamos a dar 5 centímetros de aumento al contorno de brazo o ancho de brazo. ¿Sí me hago entender con estos aumentos? ¿Por qué se le dan esos aumentos? Hola. Sí, José Daniel, el aumento es para tener el desahogo. El desahogo. Entonces decía, en el contorno de busto le damos 4 centímetros, en la sisa le damos 2 centímetros, en el ancho de brazo le damos 5 centímetros y en el ancho de puño le vamos a dar 2 centímetros. ¿Esto es ley? No, esto es para un básico, ¿sí? Cuando ustedes empiecen a realizar el molde, les decía que le van a poner la lógica, ¿sí? Y que una vez sabiendo ustedes qué es lo que van a cortar, saben si estos desahogos están bien o requieren de más desahogo, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer,
una blusa tipo campesina, ¿sí? Que viene encauchada, pues va a requerir de mayor desahogo, ¿cierto? Pero acá pues estamos hablando de un corpiño básico, ¿sí? Y esas serían las medidas. Pues para que estos numeritos no nos queden alineados a la derecha, lo que nosotros hacemos es seleccionamos todo lo que está dentro de la tabla, ¿sí? De esta forma, hacemos clic sostenido, seleccionamos todo, ¿sí? Y nos vamos aquí a centrar. Le decimos aquí donde están estas lineecitas, me ven el cursor ahí, una vez ustedes se paran ahí, él les dice que lo que va a hacer con eso es centrar. Le damos clic ahí y nos centra todo lo que copiemos acá, ¿sí? Listo. Entonces, la medida de aumento, ¿de dónde sale? Pues sale de la suma de la medida en centímetros más el aumento. Entonces, eso sería. ¿Qué tendría que colocar yo acá? Para ¿Qué tal? Señor. No, mira, te aprendieron. Listo. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo coloco la fórmula de acá? Si voy a sumar esta celda más esta celda. Los que han venido repasando, los que han prestado atención en clase. ¿Cómo coloco la fórmula de acá? ¿Qué tengo que copiar? ¿Cuál medida? Ah, la medida del aumento con autosuma. Sí, puede ser con autosuma. Bueno, le doy autosuma. ¿Y qué selecciono? El aumento, donde dice según las medidas y lo que le va a aumentar. La medida en centímetros y el aumento, ¿cierto? Seleccionamos aumento. esos dos y le damos Enter. Y listo. ¿Sí? Como acá no tengo ningún dato, pues todavía no me está sumando. Pero si, por ejemplo, yo acá tengo que el contorno de busto es de 94 centímetros, pues él de una vez me dice que ese aumento sería 98. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Entonces, nos paramos acá, ¿sí? Donde está la fórmula. Nos paramos en la esquina de esa celda, nos aparece una cruz de color negro, la arrastramos hasta el final, ¿sí? E inmediatamente me va a copiar todas las fórmulas. Se dan cuenta que unas aparecen en ceros porque no hay ningún dato y otras aparecen con el número que está en la columna de aumentos, porque 2 más 0 pues es 2, 5 más 0 pues es 5, ¿sí? ¿Me hago entender? Listo, tenemos esa medida. ¿Dónde más vamos a aplicar fórmulas? Acá, en donde dice contorno de cuello. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué colocaríamos ahí para esa fórmula? Para que nos dé la sexta parte del contorno de cuello. ¿Ninguno? No importa que les quede mal. ¿Qué creen ustedes que debería yo copiar acá para que él me bote ese dato? La sexta parte del contorno de cuello. Digamos que el contorno de cuello es 36 centímetros. ¿Sí? Como no tiene aumento, pues él me bota el mismo dato, 36. ¿Cuál sería la sexta parte de 36? Es decir, si yo divido 36 en 6 partes iguales, ¿cuál sería el dato? ¿Sí me hago entender o no? ¿O los enredé? Da 6. Sí, pero ¿qué coloco yo dentro de esa celda para que él me dé el dato exacto? ¿Cuál sería la fórmula? Igual, no sé si no dice que se coloca un igual iniciando. Ajá, coloco igual, ¿qué más? Se selecciona la casilla de centímetros Sí. y se Ahí. coloca el signo de dividir, yo creo, en 6.
me imagino. Dividir en 6. Sí, señora, así es. Y le doy Enter. ¿Sí? Inmediatamente me apareció el dato. ¿Sí? Ujú. Listo. Estas que están en blanco, pues no tienen ningún dato. Como lo que yo coloco dentro de esa celda es el signo menos, ¿sí? Que es lo que usamos como guión, pero finalmente es el signo menos, ¿cierto? Entonces él me dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla, ¿sí? Desea aceptar la corrección. ¿Cuál es esa corrección? Es decir, que me va a dejar escrito tal cual como está acá, mire, ¿sí? Los 3 guiones o los 3 signos menos. Entonces yo le digo que sí, que me lo deje así como está y listo. ¿Para qué? Para que sepamos que ahí no va nada. Queremos copiarla en las otras, entonces le damos control C, ¿sí? Control V en las otras casillas, ¿sí? Podemos copiar estas 3 que ya están, ¿sí? Control C y control V para que me quede acá. O lo podemos arrastrar, ¿cierto? Y todo queda lleno de eso, ¿sí? Entonces quiere decir que en estas casillas no va ningún dato. Listo. ¿Cuál sería la fórmula para hallar la cuarta parte? ¿Qué voy a escribir acá? Lo mismo, igual, pero se selecciona la casilla de ahí, pero entonces ya no va a ser dividido en 6, sino en 4. Dividido en 4. Enter. Los demás, ¿les está quedando claro esta fórmula? Señora Rosa Parra, Viviana, a ver quiénes están por acá. Juan Carlos, Diosa, Dubian, Gloria, bueno, y los que están de ahí para allá. ¿Está quedando clara de dónde sale este dato, la fórmula? No, yo no me acuerdo. ¿No? Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a necesitar acá un dato, ¿cierto? Pues colocamos una fórmula, ¿sí? Es decir, una operación matemática que nos va a arrojar el dato. ¿Basados en qué? Basados en otros datos que nosotros tenemos acá. Por acá no está lleno, ¿sí? Por ejemplo, un contorno de cintura, podemos decir que esa cintura era de 70 centímetros, un contorno de cadera que podemos decir que es de 98 centímetros, ¿verdad? Una altura de busto de 26 centímetros, ¿sí? Un talle delantero de 42 centímetros, ¿sí? Un talle de espalda de 44 centímetros. Esos son datos que yo estoy colocando aquí, ¿no? Que digamos que los tengo en la mente, pero no son reales. ¿Sí? Separación de busto, ¿sí? De 18 centímetros, ¿sí? Ingeniero, ahí al sacarle la cuarta parte, ¿ya es solamente a los centímetros o con el aumento? No le entendí, perdón. Al sacarle lo que se está haciendo, por ejemplo, el contorno de busto, que quede de esto, sacarle la cuarta parte, al sacar la fórmula se utiliza, son los centímetros solos o ya con el aumento. Ah, muy buena pregunta porque ahí teníamos un error. Sí, señora. Entonces, ¿qué es lo que seleccionamos acá? No es el C4, o sea, C4, no es la medida en centímetros, sino esta medida, ¿sí? Medida más el aumento. Tiene toda la razón. Entonces, no es el C4, sino el E4 en este caso. Entonces, borramos aquí la letra C y colocamos la letra E, E4. Le damos Enter, ¿sí? Y él ya nos da el dato basado en esta medida que está acá, ¿sí? Tomamos esta casilla donde está la fórmula, la arrastramos, es decir, nos paramos en esta esquina hasta lo que está sombreado, ¿sí? E inmediatamente él nos va a arrojar esa medida, ¿sí? Como ustedes ven que aquí no hay aumentos, pues sigue siendo la misma medida y por eso aquí no cambió,
Pero la fórmula sí debe tener, ¿sí? Sí debe ser tal cual como está aquí arriba, porque es con la medida más el aumento, ¿sí? Listo. Entonces, 94. ¿qué nos falta? Nos falta los 70, medios, ¿sí? 98. Y vamos a formular los medios. Aquí, ¿qué colocamos? A ver, ¿quién me dice qué colocamos acá? 98. 70, 98, 70, 98, ya. La altura de cadera. La altura de cadera, el contorno del cuello es el que va en 16. Sí. ¿Qué vamos a colocar acá en esta casilla? Donde está la separación de busto, que vamos a tener que sacar la mitad de separación de busto. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? Igual, Igual. 12, bueno, donde está la casilla de aumento, más medida más aumento, 12, sí, dividido en 2. dividido en 2. Fíjense que esta vez lo copié, ¿sí? No vine y seleccioné, no le di clic acá, sino lo copié. E12 dividido en 2. Pues ya sabemos, ¿sí ve? Poniéndole la lógica, que estamos hablando de la columna E con la fila 12. Vamos a poner a tomarle la foto y que ahí lo haga arreglo. Le damos, le damos enter y aquí está, ¿sí? Y aquí vamos a copiar la misma fórmula. Le damos control C, control V a este, control V a este y control V a este. Fíjense que le di control C y como esto tiene una fórmula, él no me copió el número 9, sino me copió fue la fórmula. Y aplicó la fórmula en estas otras casillas e inmediatamente me da el dato, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? Como ya están los datos de aquí, de este lado, pues él simplemente me colocó, me tomó en cuenta el 5 y el 2, pero porque no tenemos acá ancho de brazo y ancho de puño, ¿sí? Entonces, si nos basamos en las medidas que están acá, dice 28 y 15 centímetros. Entonces, 28 y 15. Fíjense que inmediatamente acá ya cambió el dato, ¿sí? Porque me tomó en cuenta este 33, lo dividió en 2, y este 17 y lo dividió en 2, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Largo total, pues podemos decir que era de 60 centímetros el total de esa prenda. Y altura de codo y de manga serían 36 y 63 centímetros. 36 y 63. ¿Listo? Vemos que esos son los datos. Inmediatamente ya tenemos nosotros las medidas que vamos a usar. ¿Sí? Entonces, aquí podemos colocar nosotros un total para que no nos confundamos, ¿cierto? Abrimos esto hasta acá, seleccionamos aquí, combinar y centrar 2 veces para que lo combine y centre, ¿sí? Y seleccionamos nuevamente esto. Le damos todos los bordes y luego le decimos que borde de cuadrado grueso para que nos quede al final el cuadrado grueso igual aquí arriba. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el total aquí? Entonces el total aquí va a ser igual a esta medida. ¿Sí? Tanto para él como para los que están sombreados en naranja. Es decir, la fórmula es la misma para estos tres. ¿Cuál va a ser el total aquí? Es igual a esta medida, ¿sí? Esa es la medida que vamos a tener en cuenta para el molde. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es el total aquí? Pues es igual a esta medida que dio acá, porque a esto nosotros no le sacamos ni sexta, ni cuarta, ni media, lo dejamos tal cual como está, ¿sí?
si se fijan, nos faltó llenar estas casillas, ¿cierto? Entonces, decimos que sí. Y lo bajamos hasta el fondo. Voy acá. Decimos que sí. Lo bajamos hasta el fondo. Podemos copiar este, por ejemplo, control C. Lo ponemos acá, control V. Y copiamos estos tres, control C, y los copiamos acá, control V. Listo. Entonces, estas casillas no tienen datos, ¿sí? Entonces, acá decimos que el dato que va aquí es el mismo dato que está en la medida más aumento porque lo dejamos tal cual, no le vamos a sacar ni sexta, ni cuarta, ni media, ¿cierto? Entonces, eso hasta dónde lo podemos arrastrar esa fórmula, hasta acá, ¿sí? Esos datos van a ser iguales a los que están acá. Aquí este dato es igual al dato que está en la mitad, ¿sí? Donde sacamos la mitad, le damos Enter. Este dato es igual a este que está acá. Este dato es igual a este dato de acá, ¿sí? Este dato es igual a la medida más el aumento, ¿sí? Sobre la misma fila. Verificamos. Está bien, bajamos, ¿cierto? Podemos copiar la fórmula de acá, le damos control C y la aplicamos acá, control V y control V para que nos copie el dato que está aquí. Y listo, entonces aquí ya tenemos nosotros, ¿sí? Aquí lo vamos a centrar y ya tenemos las medidas que vamos a usar, vamos a borrar acá, las que vamos a usar para hacer nuestro molde, ¿sí? Entonces esta es la medida que vamos a usar para nuestro molde, entonces le damos luz verde a eso, colocamos en verde esa casilla, esa fila, ¿sí? Y estas serían las medidas. Para resaltarlo mejor, le damos aquí donde está la N, decimos negrita, inmediatamente se nos pone un color más oscuro y estas serían las medidas que vamos a usar para hacer el molde.